Hola a todas y todos, mi nombre es Nelida Paul. Agradezco mucho la invitación del profesor Cristian Atala para grabarles esta pequeña charla sobre mi experiencia en la ciencia. Soy bióloga y magíster en ecología de la Universidad de Chile. Luego hice un doctorado en biología en la Universidad de California, Irvine. Y luego hice un magíster en comunicación de la ciencia en el Imperial College en Londres. Y desde hace 9 años me desempeño como comunicadora de la ciencia aquí en Chile. Fueron muchas cosas las que me hicieron salirme del lado académico, de la academia, del camino de publicar papers y ser profesora universitaria, y enfocarme en la comunicación de la ciencia. Uno de ellos fue pasión, porque me interesaba mucho saber de muchas ciencias diferentes, no solamente del rango bien especializado para el que yo me estaba formando, ¿no es cierto? Pero también hubieron otro tipo de motivos que tenían que ver con estilo de vida y con cómo yo veía la situación de los académicos jóvenes y no tan jóvenes en las universidades, una situación de un estrés muy, muy grande y con muchas dificultades para tener un balance en su vida, un balance entre la vida privada y su vida académica. Y yo lo veía particularmente fuerte en las mujeres. Una de mis tutoras de doctorado, de hecho, era una mujer joven que acababa de empezar su vida como profesora universitaria. Y lo que vi no me gustó. No me gustó ver cómo no podía salir adelante en la academia si no trabajaba por lo menos tus primeros años, no sé, 80.924 horas a la semana. Así que por múltiples motivos me encaminé hacia la comunicación de la ciencia, que es un camino que no reprocho en ningún instante porque me ha dado solo satisfacciones. Yo siento que encontré mi lugar en el mundo al dedicarme a la comunicación de la ciencia. Siento que sé más de ciencia que antes y siento que contribuyo a hacerla relevante en nuestra sociedad. Y eso, fuera de que me entretiene montones, me hace sentir súper, súper bien. Ahora yo les quiero mostrar una pequeña charla sobre lo que yo creo que debe ser o por dónde debería encaminarse el rol de la ciencia y el rol de esta relación entre la ciencia y la sociedad a la que yo le llamo comunicación de la ciencia. Voy a compartir una presentación. Perfecto. Entonces, más que de ciencia, a mí me gusta hablar de conocimiento y ya les voy a decir por qué. Se me había olvidado una pequeña cosa, mis roles actuales. Yo trabajo como directora de comunicación de la ciencia en un instituto de investigación, es el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB. Nos pueden buscar por nuestra página web o por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. El Instituto de Ecología y Biodiversidad aúna a ecólogas y ecólogos y otros profesionales de universidades diversas a lo largo de Chile. La Universidad La Serena, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Santiago, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad de Magallanes, y otras instituciones asociadas. Y también desde fines del 2018 soy presidenta de ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Ok, entonces, ¿cuál es el rol del conocimiento en la sociedad? Primero, ¿cuál es la definición típica de ciencia? ¿No es cierto? La que uno encuentra en la RAE, no que uno tenga que respetarla mucho necesariamente, pero es una definición bastante estándar. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La definición de conocimiento es bastante distinta. Acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia o razón natural. ¿Ya? Conocimiento es bastante más amplio que ciencia. Ciencia es una manera de conocer, hay muchas otras maneras de conocer, por ejemplo, desde las humanidades, desde el arte, desde las experiencias místicas o espirituales de algunas personas, etc. ¿Quién construye conocimiento? ¿Quiénes son los responsables de construir conocimiento? Yo espero que por sus cabezas esté pasando en este momento la palabra todas y todos, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho esta frase del científico mexicano Miguel Alcubierre. La razón fundamental de la ciencia es la misma que la del arte, el deseo de entender a la naturaleza y de maravillarse ante su belleza, que es parte de lo que nos hace humanos. ¿Ya?
una cosa que yo me he dado cuenta que he ido buscando a lo largo del tiempo y que me he dado cuenta de su relevancia es la necesidad de derribar un poco las barreras disciplinarias, de ir más allá de estas cajitas en que nos meten el conocimiento durante la escolarización, ¿no es cierto? Esto es biología, esto es arte, tú eres bueno para esto, malo para esto otro, cuando la verdad es que el conocimiento es un continuo y uno no debería estar en estas posiciones dicotómicas de escoger una cosa u otra, ¿ya? Por esto estos afanes de involucrar a la interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, como se lo quiera llamar, me parecen súper fundamentales porque las problemáticas del mundo nunca son de una sola cosa, ¿no es cierto? Son multidimensionales. Y los niños lo saben perfectamente. Un niño cuando te hace una pregunta, no te pregunta si el cielo, porque el cielo es azul, para él no es una pregunta meteorológica, es una pregunta que puede ser artística, que puede ser una pregunta mágica, que puede ser una pregunta de cualquier tipo, ¿ya? Entonces nosotros somos los que vamos, durante el camino hacia la adultez, vamos separando el conocimiento en cajitas, pero el conocimiento es una cosa mucho más grande y general que todos producimos y al que todos por derecho debiésemos tener acceso. ¿Cómo puede contribuir la ciencia, el conocimiento científico a la sociedad? A mí me parece que es una pregunta que se me ha hecho muchas veces y me parece una pregunta un poco rara, inexistente. A mí no me gusta, la verdad. Por dos motivos. Porque hay una dicotomía aquí, ¿no es cierto? La ciencia versus la sociedad. Y resulta que las y los científicos son parte de la sociedad, ¿no es cierto? Cuando no estamos haciendo ciencia somos personas también, ¿no es cierto? Comemos, lloramos, sentimos, nos enamoramos, nos desenamoramos y todas las cosas que hace la gente normal. Somos parte de la sociedad, ¿ya? Como cualquier otra persona. Y además que la ciencia y la tecnología le han dado a las personas una calidad de vida absolutamente que nadie se hubiera imaginado incluso un par de cientos de años atrás. O sea, la ciencia contribuye a la sociedad casi que por defecto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo siento que ha pasado? Bueno, esto se trata de las dicotomías, ¿no es cierto? Esas dicotomías que a mí me parecen falsas, como ciencia versus sociedad. No sé, la dicotomía clásica del humano versus la naturaleza. Yo creo que este pensamiento dicotómico es el que nos tiene como nos tiene. En algún momento nos ayudó como especie a aprender, ¿no es cierto?, a pensar en el mundo, el clasificar las cosas, ¿no es cierto? Esto es tal especie, es esta especie, pero no es esta otra especie, ¿no es cierto? Ayuda a pensar, pero también nos pone un montón de barreras y también muchas veces nos radicaliza. O sea, el pensamiento binario ha tenido sus éxitos, pero por favor dejemos de endiosarlo. Esta separación entre humano y naturaleza, por ejemplo, es lo que nos tiene destruyendo nuestra propia casa. No sé, el binarismo entre masculino y femenino también es una base fundamental del patriarcado. La dicotomía entre, no sé, cristianos y musulmanes, etc. ¿Por qué no nos consideramos todos como una gran red, una gran cadena o un gran continuo, ¿ya? En el cual estas dicotomías, hasta aquí es blanco, de aquí para allá es negro, no existen, son ficticias, las inventamos nosotros y nos hacen bastante daño. Ya, entonces si la ciencia siempre ha sido parte de la sociedad, siempre el conocimiento ha contribuido a la sociedad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sentimos que hay una desconfianza hacia la ciencia? ¿Ya? ¿Cuál es el rol también de comunicar la ciencia? Y lo que yo creo es que tenemos que reconectar el conocimiento, reconectarlo a las personas y reconectar las distintas áreas del conocimiento, ¿ya? Una vez más, borrar estas dicotomías. ¿Por qué no conectamos el arte con la ciencia? ¿Por qué no conectamos ética y prácticamente a los humanos con los no humanos? ¿Por qué no conectamos la investigación con la creación? ¿Por qué no conectamos a las humanidades con la investigación? Yo creo que este rol de ser una interfaz entre el conocimiento y la sociedad, para mí fundamentalmente es un rol de reconectar todas estas áreas que han sido artificialmente separadas a lo largo de los últimos siglos. Ok, ¿qué hacemos en comunicación de la ciencia? ¿Qué es importante en comunicación de la ciencia? Para mí, dos palabras muy clave. Antes de eso, esto es como una base conceptual para la comunicación de la ciencia. Generalmente, cuando uno no posee estudios en comunicación, ¿ya?, uno parte del modelo de la izquierda, que se llama, en retrospectiva se ha llamado modelo de déficit. Este modelo de que
yo comunico como experto hacia una sociedad inexperta o no alfabetizada en ciencia, le transmito una información de un modo pasivo, ¿ya? Y yo sé lo que yo quiero que ellos sepan, ellos no lo saben, son ignorantes, yo lo sé, ellos no, yo se lo transmito pasivamente. Parte de un montón de supuestos que con el tiempo han sido demostrados súper falsos, ¿ya? El supuesto de que la gente abajo es ignorante, el supuesto de que teniendo solamente información van a pensar como yo o van a tomar las decisiones que yo creo deberían tomar. O sea, esos son supuestos y que la verdad no se cumplen, ¿ya? Este modelo jerárquico de traspaso pasivo de la información ha sido duramente criticado en épocas más recientes, ¿ya? Este es el modelo de déficit, es un modelo en el que es muy fácil partir de ahí, ¿ya? Generalmente cuando uno está desde el lado de la ciencia y quiere comunicar algo, en el fondo es porque cree que ese algo es importante y que tiene que llegar a mucha gente. Y en general, las y los científicos piensan que la comunicación de la ciencia es informar y educar. Y la verdad puede ser muchas otras cosas, además de eso. O puede tal vez ni siquiera intentar educar, sino que tener otro objetivo, entretener, ¿ya? La gente que estudia ciencia no estudia ciencia por hacerse rico ni rica, no lo estudia necesariamente por prestigio, lo estudia por pasión, no hay otra razón para estudiar ciencia. ¿Y por qué no enfocamos parte de esa comunicación en mostrar esa pasión? ¿Cuántas más personas querrían estudiar ciencia? ¿Cuántos niños o niñas podrían imaginarse una carrera científica si en vez de estar mostrando genios que descubrieron la última gran molécula, estuviéramos mostrando la alegría casi infantil que tenemos cuando descubrimos algo, cuando estamos en un proceso de investigación o cuando salimos a terreno, quienes estamos por el lado de la ecología? Bueno, con el tiempo entonces este modelo ha sido, el modelo de déficit fue bien criticado y se ha llegado actualmente a pretender idealmente llegar a un modelo que se llama de compromiso con la ciencia o de diálogo, ¿ya? En inglés se dice public engagement with science, ¿ya? Este compromiso y relaciones mucho más recíprocas entre las personas con distintas experticias y distintos actores sociales, ¿ya? Este modelo no asume que hay un experto y un ignorante, sino que asume que hay expertos legos, personas de distintas áreas que por distintos motivos tienen una experticia y tienen tienen cosas que decir con respecto a los distintos temas, ¿ok? Versiones como un poco más livianas, digamos, del modelo de diálogo, que son tal vez más cercanas un poco a la publicidad o al marketing, dicen, mínimo tienes que conocer por qué tu público objetivo piensa lo que piensa, para poder intervenir bien, y igual comunicar lo que tú quieres comunicar. Y ya versiones mucho más, digamos, sofisticadas o avanzadas del modelo de diálogo apuntan a que incluso se tomen decisiones basadas en evidencia científica, pero que se tomen a un nivel mucho más de gobernanza, mucho más locales. O sea, ahí de verdad la ciencia es un insumo junto con otros tipos de conocimiento para tomar decisiones, ¿ya? Es súper bonito pensar en el modelo de diálogo, pero es difícil de hacer. Algunos países están más avanzados en ese sentido. Y otros dicen también, pucha, sería súper bueno comunicarnos con todos los actores sociales de ese modo tan transversal, pero la verdad nuestra brecha educacional es tan grande que primero deberíamos igual alfabetizar, como supliendo un poco las deficiencias del sistema educativo. Yo creo que ahí es una decisión bien personal, basada en las experiencias que uno tenga, en cuáles van a ser tus públicos y cuáles son tus objetivos a la hora de comunicar. Y también es una pregunta ética, ¿no es cierto?, de cómo nos consideramos nosotros desde la investigación con respecto a las personas que no han estudiado ciencia. Hay un miedo acá cuando se habla de la relación ciencia-sociedad y de que nuestra comunicación sea más transversal. Hay un miedo a que pasemos de la ciencia motivada por curiosidad a una ciencia casi que mandatada por distintos intereses de la sociedad. Entonces, aquí vuelven dicotomías, seguimos con las dicotomías, que yo creo que ya deberían de una buena vez pasar de moda, de una buena vez, como la ciencia básica versus la ciencia aplicada. Una investigadora muy, muy conocida y premiada de Chile tiene una frase abajo de su correo que me gusta mucho, que dice: no existe la ciencia aplicada, existe la aplicación de la ciencia. Entonces, yo creo que las personas que realizan investigación básica o tradicionalmente básica no tienen que tener este miedo, porque la ciencia orientada por misión también le da un sentido, una relevancia a la ciencia que tiene que ver con su lugar de origen, con su territorio, ¿ya? La ciencia motivada por curiosidad es importante, no debiese jamás desaparecer, pero tampoco debiese seguir siendo cooptada por el
gobierno y el dominio de las revistas científicas pagadas, ¿ya? No debería ser, tu motivación para hacer ciencia no debería ser publicar en una revista donde al final tu tema de investigación le importa a 4 personas que están en cualquier lugar del mundo y que tienen un desarraigo total con el país, con el territorio en el que tú vives. Yo creo que borrar esta dicotomía nos serviría para no estar peleando entre estos dos bandos permanentemente. No pensar que, chuta, entonces nos van a decir a todos que tenemos que empezar a curar el cáncer. No se trata de eso, eso es una simplificación del debate, ¿ya? Y aquí, de nuevo, reconocer que somos parte de una red de conocimiento, parte de una red de toma de decisiones y parte de una red que es nuestra sociedad completa a la que le debemos, ¿ya? Nosotros también nos financiamos con fondos públicos. Entonces, si cualquier persona me para en la calle y me dice, ¿qué haces tú con mis impuestos? Nosotros deberíamos todos ser capaces de tener una respuesta aceptable y válida, ¿ya? No se trata de que todos estemos curando enfermedades, ¿no? Todos sabemos la importancia que tiene nuestra investigación, entonces sepamos contarlo de una manera que le haga sentido a las personas. Entonces, ¿cómo contribuye esta relación entre ciencia y sociedad, la comunicación de la ciencia, a la reintegración de todos estos elementos? Y aquí es donde yo creo que hay dos conceptos que deben de actuar como un camino, digamos, que son diversidad y desigualdad. Con diversidad me refiero a que deberíamos estar siempre mirando todos los enfoques posibles, ¿ya? Todos los actores posibles, salirnos de nuestra microcajita, ¿ya? La sobreespecialización de la ciencia, de nuevo, nos ha dado tremendos avances, pero a la vez nos pone como estas cosas que le ponen a los caballos aquí, ¿no es cierto? Que uno no ve más allá. Si una persona ni siquiera sabe muchas veces el detalle de la investigación que realiza su compañero de la oficina del lado, del laboratorio del lado, empecemos a derribar esas barreras. Siempre me acuerdo de una experiencia muy triste que yo tuve durante mi doctorado. Nuestra tutora ni siquiera le gustaba que fuéramos a los seminarios, porque prefería que pasáramos ese tiempo haciendo nuestra propia investigación, ¿ya? Entonces, si ni siquiera se fomentaba este amor por el conocimiento, ¿cómo voy yo mismo a generar nuevas ideas? ¿Cómo voy a responder ciertas preguntas si estoy siempre metido en mi milímetro cuadrado, ¿ya? Si no tengo una visión de lo que necesita la sociedad en la que estoy inmersa, si no tengo una visión de qué otras disciplinas podrían ayudar a responder ese problema, y también cómo voy a seguir fomentando mi creatividad si estoy tan encerrado. Y la diversidad también tiene que ver con hacer de una buena vez espacio para todos quienes quieran generar conocimiento, y en este caso particular conocimiento científico. Ya la brecha de género en ciencia sigue siendo asquerosamente repugnante, y es cosa de ver lo que está pasando ahora en pandemia, ¿no es cierto?, en que alrededor del mundo las mujeres, las investigadoras mujeres, están enviando muchos menos trabajos de investigación a las revistas especializadas que los hombres, que de hecho me parece que incluso están aumentando. ¿Qué significa eso? Que el grueso del trabajo no remunerado sigue cayendo en los hombros de las mujeres, y de las mujeres científicas también, ¿ya? Eso no es diversidad, eso no es fomentar la diversidad, ¿ya? Yo en lo particular creo que las cuotas sirven, las cuotas de género, en otros países las cuotas raciales, si es que fuera necesario, ¿ya? Incentivar esta diversidad, porque la diversidad nos da resiliencia. Quienes conocemos sobre ecología y sobre evolución sabemos que la diversidad es resiliencia, ¿ya? Lo mismo debería prevalecer en las comunidades humanas, ¿ya? Y nosotros por algún motivo siempre tendemos a esa homogeneización. Los míos, ¿no es cierto? Los de mi religión, los de mi país, los de mi género. Rompamos de una buena vez esas barreras, ¿ya? Todos somos diferentes, todos tenemos distintos sesgos cognitivos y todos aportamos, todos tenemos un diferente punto de vista. Y esto no debería ser solamente un discurso, sino que deberíamos aplicarlo. El asunto de los sesgos cognitivos es muy interesante en términos de comunicación, porque rompe completamente este supuesto de que si tal persona tuviese mi misma información, pensaría igual que yo, tendría la misma actitud que yo o tomaría las mismas decisiones que yo. Eso no es así, y la psicología nos puede ayudar muchísimo. Bueno, aquí ustedes le pueden poner pausa a este video para empezar a ver algunos de los muchos sesgos cognitivos que son como atajos mentales, ¿ya? Evolutivamente están ahí por alguna razón, tal vez, o algunos tal vez ya deberíamos deshacernos de ellos, no lo sé. Pero la gente piensa las cosas que piensa no por ignorancia,
¿ya? Y no solamente porque le falta información. Hay muchos otros procesos involucrados. Y aquí también hay otro llamado a fomentar la interdisciplina. No puede ser que un grupo de profesionales de una sola área trate de, por ejemplo, comunicar lo que hace a un público diferente. Aquí es necesario que seamos intermultitransdisciplinarios, ¿ya? ¿Cómo voy a comunicar algo si no puedo verlo de una manera interesante, si no tengo profesionales de las artes visuales, del diseño involucrados? ¿Cómo voy a poder generar una nota interesante si no he sido apoyado por herramientas que vengan del periodismo, si no trabajo con un periodista, o yo no me he entrenado como científico para adquirir esas herramientas, ¿ya? Incluso gente del marketing, gente que trabaje, o psicólogos, por otro lado, pueden ser profesionales de suma utilidad a la hora de comunicar la ciencia. Como es una interfaz entre ciencia y sociedad, entre conocimiento y sociedad, es por naturaleza interdisciplinaria, ¿ya? Y el otro concepto fuera de diversidad, que creo que es importante que tengamos súper en mente, es el concepto de desigualdad, ya que no solemos asociar a la ciencia, pero yo creo que tiene todo que ver con la ciencia. Las desigualdades comienzan en el acceso a la educación, ¿ya? No solamente hay una brecha de información, para nada. Hay diferencias en la generación, manipulación y distribución de la información, ¿ven? No solamente distribución de la información. Hay brechas también, hay desigualdad en el acceso y uso de los canales de comunicación, ¿ya? No es que si está en internet todo el mundo tiene igual acceso, eso es falso. Hay brechas en la comprensión y hay brechas también en la capacidad de actuar según una información relevante, ¿ya? ¿De qué me sirve a mí que le digan a todas las personas, por ejemplo, de una región del país, no salgan de su casa porque se pueden contagiar de coronavirus? Hay ciertas personas a las que esa información les sirve porque pueden actuar sobre esa información, gente que se puede encerrar en la casa, como yo y mi familia, ¿no es cierto? Nos encerramos en la casa porque podemos. Y hay muchas otras personas a las cuales esta información les llega y no pueden actuar sobre esa información porque tienen que salir, porque si no salen no comen, ¿ya? Esa es otra dimensión de la desigualdad en la comunicación. Ejemplos. De nuevo, no basta con tener acceso a la información, por lo tanto, este rol de la comunicación de la ciencia, del llevar nuestro conocimiento científico, aspectos del proceso de la ciencia, romper estereotipos, etc., no basta con llevarle esa información a la gente, ¿ya? No basta con que el tomador de decisión o el legislador o la legisladora reciba información de tus últimos 5 papers. No basta, por ningún lado. Otro ejemplo. Estos son un ejemplo que ya todos conocemos, que tiene que ver con las diferencias en los puntajes de acceso a la universidad en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Aquí la relación socioeconómica es total y absoluta. Aquí nadie puede venir a decir que no hay una desigualdad intrínseca en el sistema. Otro ejemplo, programa Elige Vivir Sano, ¿ya? Que promueve que las personas hagan ejercicio al aire libre, coman de una cierta manera, etc. Lo mismo, el punto que dijimos recién, la persona puede tener esta información, pero si no tienen dinero para comprar comida saludable, no pueden actuar sobre esa información. Si se les dice salgan a hacer ejercicio o los beneficios de estar en la naturaleza son estos y estos y estos, una persona de una comuna como el Bosque, que tiene casi nulas áreas verdes, sencillamente no les sirve esta información, ¿ya? También, esto es información de coronavirus en Chile en marzo, o sea, ya han pasado, ahora que estamos a principios de junio, ya han pasado 2 meses y medio, la situación es está en un estado absolutamente crítico en este momento, ¿ya? Pero ya en marzo sabíamos. Lo que vemos acá son donde surgieron los primeros casos, ¿no es cierto?, coronavirus, que estaban más bien en el sector más acomodado de Santiago, pero ya en ese momento el análisis era, ok, pero ¿dónde están las viviendas de mala calidad en Santiago? ¿Dónde más va a afectar la temporada fría, ¿no es cierto? ¿Dónde están los niveles de segregación mayor que tienen que ver con la gente que tiene que salir a comer, de trabajos informales, de gente que vive en condiciones hacinadas? ¿Y dónde están las mayores amplitudes térmicas que también contribuyen a las enfermedades respiratorias? Todas ellas están en los sectores más pobres de Santiago, que son los sectores que hoy en día están siendo devastados por la epidemia de coronavirus. Así que la desigualdad tiene todo que ver con la ciencia y tiene todo que ver con la comunicación de la ciencia. ¿Cómo
lo muestran en este informe de una organización que se llama Wellcome Trust, basada en Inglaterra, que hace investigación generalmente de biomedicina, tiene un museo, pero hace estudios a nivel global también. Y hicieron un estudio que yo realmente recomiendo a todas las personas involucradas en este ecosistema del conocimiento y de la ciencia, que tiene que ver con la confianza de personas en diferentes países, la confianza que tienen hacia la ciencia, ¿ya? Esta confianza es fundamental. Yo creo que es tan importante fomentar confianza en la ciencia, en la sociedad, como es promover una cultura científica, ¿ya? Y esa confianza se logra con transparencia, esa confianza se logra con relevancia, y se logra también en lugares donde uno tiene mayor confianza en la institucionalidad en general. La ciencia es vista como una institución más, ¿ya? Es parte de la institucionalidad, la gobernanza, como el mundo oficial. Entonces, muchas veces cae como en el mismo cajón, en la mirada de las personas, que los gobiernos, los parlamentos y otro tipo de instituciones, ¿no es cierto? Bueno, entre las cosas que se analizaron en este informe, hicieron esta comparación de qué países tenían mayores niveles de confianza en la ciencia. Y eso lo correlacionaron con los niveles de desigualdad en los países. Y una de las cosas que descubrieron es que aquellos países más igualitarios, o sea, con menor desigualdad socioeconómica, eran aquellos que tenían mayor confianza en la ciencia. Y esto no tenía que ver con que esos países la gente recibiese más ciencia a nivel cotidiano, ¿no es cierto?, en las calles, en los libros, en la televisión, etc. Era completamente independiente de como el grado de comunicación de la ciencia o de acceso al conocimiento científico que tuviera la gente en su diario vivir. Sociedades más igualitarias eran aquellas que confiaban más en la ciencia, ¿ya? Yo creo que esta información debiese guiar nuestros pasos como científicas, como científicos y como personas que espero todos estemos, quienes están mirando este video, se sientan combinados a participar de esta interfaz, ¿no es cierto?, de la relación ciencia-sociedad. No significa que todas las científicas y científicos tengan que ser, ¿no es cierto?, estar en los matinales o ser entrevistados día por medio. No significa que tengan que tener un blog o un podcast. Significa que tienen que estar conscientes de que no pueden salirse de esta cadena de conocimiento hacia la sociedad, que tienen que participar de alguna manera, ¿ya? Entonces, en conclusión y para terminar, algunas recomendaciones tal vez. A las científicas y los científicos que nos hagamos cargo de la desigualdad en nuestro país, que pensemos cómo podemos nosotros irlas disminuyendo en nuestro equipo de trabajo, en la manera en que nos relacionamos con las personas que estamos formando o con quienes estamos trabajando, y también sentirnos mucho más dentro de nuestro contexto y de nuestra comunidad, y preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos y a quién estamos, a qué comunidades estamos sirviendo, ¿ok? A quienes trabajamos en comunicación de la ciencia, es tener muy claro que informar no basta, ser críticos de nuestro trabajo, de la labor de la ciencia también. Ser críticos no significa estar aportillando, ¿no es cierto?, echar para abajo, ¿ya? Ser crítico es importante para que nos mantengamos todos relevantes y frescos, ¿ok? Y también preguntarnos, ¿para qué comunico? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo pretendo y también a quién sirvo? A las ciudadanas y los ciudadanos tengan claro que el acceso al conocimiento y el acceso a la información, de alguna manera la ciencia y la comunicación, son un derecho, son parte de los derechos humanos que hemos escogido como sociedad global como derechos humanos, y tenemos que exigirlas, ¿ya? Y un poco para todos, que es necesario cambiar el paradigma del binarismo, las dicotomías, el pensamiento dicotómico, y abrazar la diversidad en absolutamente todas sus dimensiones, abrazar la biodiversidad a la que tenemos que rescatar de la debacle, ¿no es cierto? Abrazar la diversidad humana, ¿ya? Pero no solamente viendo programas culturales, sino que en nuestro diario vivir, y abrazar la diversidad de disciplinas, porque necesitamos de todas y de todos para afrontar los problemas del siglo XXI, que se están poniendo cada vez más difíciles y más complejos, y nos necesitan a todos. Eso es lo que yo quería comentarles hoy día. Espero que les haga sentido, que los ayude en su desarrollo como científicas, futuras científicas, científicos, y donde sea que ustedes vayan a
a ejercer su trabajo en el futuro, ahí están mis correos electrónicos si quieren comunicarse conmigo. Y gracias una vez más a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y al profesor Cristian Atala por la invitación. Chao.